Escucho tu corazón, cada latido está llamando mi nombre. Soy atraído otra vez por tu sangre. Me siento tan amado por ti. Siento en tu corazón, decidiste aceptarme por siempre. Tu amor por mí es tan sorprendente. Me siento tan mimado por ti. Y es tan bello saber que soy hijo y que tengo un lugar en tu mesa. No hay nada mejor que escuchar tu voz diciendo nuestra comunión es eterna. Oh, 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 oh. Me amaste primero con amor verdadero. Oh, oh, oh. Y mi respuesta es adorar. Mi respuesta es adorar. Oh, Abba, tu amor nunca falla, siempre me abraza. Abba, tu amor nunca falla, siempre me abraza. Buen día, qué lindo de nuevo poder compartirnos y permitirnos entrar en sus hogares para poder compartir esta mañana la palabra de Dios y estar juntos, ustedes de aquel lado, nosotros de acá, y qué bueno poder compartir este domingo, ¿no? Así es, buen día a todos, ¿qué tal familia, amigos que nos acompañan? Gracias por estar del otro lado, como siempre les decimos, que es tan importante para nosotros poder en este día compartir lo que Dios tiene para cada uno juntos, como si estuviéramos juntos físicamente, pero de esta manera diferente. Y bueno, día a día vivenciando el poder de Dios manifiesto en nosotros, ¿no? En un tiempo muy especial de cuarentena, gracias a Dios, en nuestra ciudad por la libertad que estamos teniendo. Pero bueno, seguimos orando principalmente por Buenos Aires y aquellos lugares que todavía están muy complicados con todo esto de la pandemia. Orar para que Dios traiga misericordia sobre nuestra nación y nos permita poder pronto salir, no solamente de esta pandemia de salud, sino orar para prepararnos, principalmente a la iglesia, prepararnos para esta pospandemia, que va a ser un problema también financiero, ¿no? En la cual tenemos que estar preparándonos, pero sabiendo que en Dios, tenemos todos los recursos. Él es el que nos sostiene en el hueco de su mano. Confiemos porque Él ya tiene preparado para nosotros lo que ha de venir y de la manera que lo hemos de afrontar. Así que bueno, adelante, prepárense, como siempre decimos, prepara tu matecito, tu café. Hoy es un día para café, para mate ahí, y disfrutemos juntos de este momento y de este tiempo musical que van a estar compartiendo nuestros hermanos.
Así es, nos vemos en un momento. Thank you.
Bueno, bienvenidos de nuevo. Gracias a Dios por esta mañana que Dios nos da. Es una bendición poder estar compartiendo juntos a través de este canal la palabra del Señor. Sabemos que los domingos o cuando podemos compartirlo es tan bueno porque nos reunimos como familia. De hecho, apuntamos y siempre decimos que la iglesia es la familia de Dios, porque a través de Cristo Él nos ha aunado en una familia. Pero a lo largo de la semana también estamos vivenciando, y debería ser así una constante, el poder tener ese acercamiento y esa vivencia de poder compartir todos los días, no solamente la lectura de la palabra, sino nuestro tiempo de oración y de adoración delante del Señor. Que eso es lo que va construyendo nuestra vida espiritual y también nos permite que junto con todo esto podamos tener la vivencia cotidiana de aquellos sucesos que nos van aconteciendo a lo largo de la semana. Cosas buenas y malas, pero justamente de eso se trata la vida. El hecho de ser hijos de Dios no significa que estamos dentro de una burbuja donde nada nos acontece, sino que en cada situación y circunstancia que nos toca vivir en la vida, podemos vivenciar lo que Cristo ha hecho en nosotros a través de su Espíritu Santo y haberle aceptado en nuestro corazón. Por eso hoy quiero compartir acerca de echar raíces profundas, o sea, arraigados y cimentados en el amor de Jesucristo. El poder vivenciar el amor de Dios, el saber que Dios nos ama, el saber que continuamente nuestra vida en Cristo va a ir avanzando, como dicen las Sagradas Escrituras, de gloria en gloria, hasta poder llegar a la estatura del conocimiento de la persona del Señor Jesucristo. Ese es nuestro objetivo y nuestra meta como hijos de Dios. No estancarnos, sino ir evolucionando, ir creciendo, ir madurando, así como en la vida natural. Vamos creciendo, vamos madurando a través de las experiencias y de las vivencias que nos van tocando en la vida. De la misma manera, también así es en la vida cristiana. Allí en el libro de Efesios, si por ahí tienen las Biblias, que el hecho de que no los vea no significa de que no tengan sus Biblias allí o sus teléfonos, busquen allí en el libro de Efesios y vamos a estar yendo al capítulo 3, verso 14, justamente del mismo libro. Este es un libro que el apóstol Pablo supuestamente está escribiendo de una cárcel en Roma. La mayoría de las cartas paulinas han sido escritas en estas circunstancias, ¿no? Y como veíamos la otra vez, en la carta que él escribe a los filipenses, él puede disfrutar de esa vida cristiana cuando él hablaba del gozo de la salvación, del gozo del Señor, y podía escribirle a la iglesia de esta manera: regocijaos en el Señor siempre, cuando él estaba en una cárcel. Y esta carta, que es la carta que le escribe a la iglesia de Efeso, posiblemente él estaba preso en una cárcel de Roma. Y es una carta muy específica dentro de las cartas paulinas, porque es una carta donde no solamente descubrimos, como en otras, donde descubrimos a Pablo como el apóstol, a Pablo como el pastor, a Pablo como el misionero o el maestro, sino acá vemos a un Pablo que se introduce en la oración. Vemos que es una carta donde él dedica dos oraciones, mejor dicho, porque no fueron largas, dos oraciones por esta iglesia,
donde quería enseñarles desde la vivencia de la relación con Dios, cómo Dios se revela al corazón del hombre, y a través de eso es específico en lo que él le pide a Dios. Así que descubrimos a un Pablo en su tiempo de oración, que no quiere decir que en las otras circunstancias él no oraba. Seguramente era el hábito de él tener su tiempo de oración, pero en esta carta él manifiesta ese tiempo de oración donde Dios revela a su corazón algunas cosas. Así que vamos a darle lectura ahí en el capítulo 3, verso 14 al 21 inclusive, donde dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo en la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la Iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Esta es la segunda oración que el apóstol Pablo va a estar presentando a la iglesia de Efeso. La primera la encontramos allí en el capítulo 1, donde Pablo pide a la iglesia, pide a Dios para que Dios les dé un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de la persona de Jesús. Fue específico. Es interesante ver lo que Pablo dice. Él primero dice: inclino mis rodillas, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Lo primero lo que vemos en esta introducción de la oración, que él toma una actitud de sujeción, de sometimiento, de postrarse ante la presencia del Señor. Cuando yo leía esto, me recordaba en aquellos tiempos cuando la iglesia tenía un momento dentro de la reunión, dentro del culto normal, donde nos arrodillábamos y allí teníamos un tiempo de oración. No estoy intentando decirles que tenemos que hacer lo mismo, pero sí es bueno poder tener una actitud de poder postrarnos delante de la presencia del Señor. Sabemos que Dios nos escucha, sea cual sea la posición y el lugar donde nos encontremos, mientras que podamos elevar una oración sincera y simple delante de Dios. Dios siempre escuchará nuestro clamor y nuestra oración. Pero cuando se trata de poder hacer oraciones específicas, donde podemos dedicar ese tiempo de devoción delante de Dios, donde queremos orar o interceder delante de Dios, qué bueno allí en el lugar, como decíamos la reunión pasada, en el lugar secreto de nuestra habitación, poder doblar nuestras rodillas delante de Dios, postrarnos delante de aquel que es nuestro Dios y nuestro Salvador, para poder clamar a Él en esa actitud de humildad y de sometimiento ante la presencia de Dios. Una segunda cosa que recalcamos o resaltamos en este versículo 14, que no solamente Pablo se dobla de rodillas
para poder orar, sino dice ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Los discípulos del Señor estaban acostumbrados a convivir con Jesús y cualquier cosa que ellos necesitaban, acudían al Señor y le pedían al Señor. Pero el Señor, ya ha llegado el momento de la crucifixión y tener que despedirse de ellos y de partir de esta tierra, Él le dice: yo me voy y no los voy a dejar huérfanos, pero enviaré el Espíritu Santo para que esté en vosotros. Él iba a transformarse en aquel intercesor entre nosotros y el Padre. Teníamos que acostumbrarnos a poder orar al Padre en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es nuestro intercesor delante de Dios. Y Pablo resalta esto: doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Lo vemos bien en la palabra del Señor allí. Ahora bien, dice: de a quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. La iglesia es una gran familia y Dios nos ha dado ese nombre a través de Jesucristo, porque cuando nosotros aceptamos a Dios, nos sumamos a esa gran familia, no la familia nuestra, solamente de nuestra congregación o de cierto grupo religioso, sino a la familia de Dios. En cualquier lugar donde estemos sobre esta tierra, podemos encontrar a esta gran familia de Dios hablando en japonés, en chino, en inglés, en portugués, en cualquier manera, en cualquier dialecto o idioma. Vamos a encontrar a esta gran familia que Dios nos ha dado aquí en la tierra, en la cual podemos adorarlo, al cual Dios nos ha dado un nombre que es sobre todo nombre, el de poder ser hechos hijos de Dios. Todo ser humano, tanto vos o yo, cuando nacemos en una familia, adquirimos una identidad, la identidad que nos dan nuestros padres. Desde el momento que nacemos, ya nuestros papás están viendo cómo nos vamos a llamar, nos ponen un nombre, y en la Biblia los nombres eran importantes porque los nombres significaban algo. El nombre era parte de su identidad. De la misma manera, Dios a través de Jesucristo nos ha dado un nombre que es sobre todo nombre, que nos aglutina en una gran familia gloriosa que es la familia de Jesucristo. Y esa familia y ese nombre que es sobre todo nombre nos da una identidad. Si somos diferentes en algo, es que pertenecemos a la familia de Dios. Y como parte de la familia de Dios, Dios nos ha dado instrucciones, Dios nos ha dado enseñanza, Dios nos ha dado principios que están en la palabra del Señor, que nos ayudan a poder identificarnos justamente con la persona de nuestro Señor y de nuestro Dios. Aceptamos la paternidad de Dios. Nos habla de una paternidad, que somos hijos de un mismo Padre, que somos hijos de un mismo Dios que está ayudándonos a poder crecer. El verso 16 va ahondando, el apóstol Pablo dice: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. En esta oración que el apóstol Pablo está desarrollando, como en la primera oración, él pedía sabiduría e inteligencia para la iglesia, para que puedan aprender a conocer al Señor Jesucristo. Y como iglesia de Jesucristo, esta tiene que ser nuestra oración permanente y constante, que Dios nos dé sabiduría, que Dios nos dé conocimiento para poder aprender a conocer a Jesús. Mire, sobre toda cosa que el cristiano tiene que poner énfasis en su vida cristiana,
No es ni en las añadiduras, no es en los lugares que podamos ocupar dentro de la iglesia o los cargos que podamos estar desarrollando o los ministerios que podamos estar cumpliendo, sino lo importante que la Biblia enfatiza es poder crecer en la persona de Jesús, en poder conocer al Señor, porque en Él radica todo lo demás. En Él está centrado el Evangelio. La palabra de Dios nos enseña justamente, y el apóstol Pablo nos muestra a través de estas dos oraciones. Sus oraciones fueron cortas. Lo vemos también aún en la misma oración del Señor Jesús, cuando Él nos enseña el Padre Nuestro. Vemos que la oración del Padre Nuestro, si usted la puede orar o recitar, no dura más de 3 minutos. Creemos que deberíamos ser muy cuidadosos en nuestra vida de oración. No hemos observado que las oraciones en la Biblia, en su mayoría, han sido oraciones breves. A ver, no estoy en contra de poder tener tiempos o periodos de clamor y de intercesión delante de la presencia de Dios. De hecho, qué bueno es cuando podemos tener tiempos o periodos donde podemos alejarnos o poder tener ese tiempo especial para hablar, para contar, para compartir lo que sea, o cuando oramos por la iglesia o nuestros hermanos. Pero encontramos algunos ejemplos en la Biblia. La gran oración de Moisés a favor de Israel fue registrada tan solo en 3 versículos. Elías, en pie en la cumbre del Monte Carmelo, cuando se enfrentó solo de parte de Dios a los profetas del dios Baal, expresó una gran oración que ocupó la extensión de solo un versículo. La gran oración de Nehemías fue registrada en solo 7 versículos. Y mucho más pequeña aquella cuando él tuvo que interceder delante del rey. Creo que fue mucho más breve que esa. Y a que usted no sabe cuál fue la oración más breve de la Biblia, le dejo un pequeño impas para que usted piense por un momento. La oración más breve fue la de el apóstol Pedro. Allí cuando, después de haber partido en las barcas y Jesús se quedó en la orilla, dice que ellos estaban ya en alta mar y de pronto se les aparece el Señor Jesús y ellos creían haber visto un fantasma y de pronto se dan cuenta que es el Señor que les habla y Pedro osadamente sale de su barca y comienza a caminar sobre las aguas. Y en eso de ir caminando hacia Jesús, en ese arrojo de fe, en un momento tuvo temor. Cuando comenzó a mirar hacia un costado y hacia el otro, tuvo temor. Y dice la Biblia que él comenzó a hundirse. Y Pedro exclamó esta oración delante de Jesús: Señor, sálvame. Quizá usted piense que eso no ha sido una oración, pero lo cierto que fue un clamor desesperado y enseguida el Señor Jesús extendió su mano y le levantó y le dijo: hombre de poca fe. Vemos distintas maneras en la Biblia. Aún la palabra dice que cuando oremos no usemos vanas repeticiones. Nuestra oración delante del Señor tienen que ser oraciones sencillas, simples, oraciones con un objetivo, con una meta, no usando repeticiones o rezos que a nada nos conducen. De hecho, vemos en este relato que estamos viendo, Pablo fue específico en sus oraciones. Primera oración, Pablo pide por sabiduría e inteligencia, para que Dios ilumine los ojos de sus entendimientos. Y en este caso,
específicamente, dice, para ser fortalecidos con poder en el hombre interior, en su espíritu. Necesitamos que nuestro espíritu sea fortalecido, nuestras emociones sean fortalecidas, que todo ese ser interior que necesitamos renovarlos cada día. ¿Cuántas veces hacemos tanto hincapié en nuestro físico, en nuestra parte exterior? Y está bien, porque la Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, tenemos que cuidarlo, tenemos que higienizarlo, tenemos que alimentarlo bien, tenemos que ejercitarlo para poder estar bien. Necesitamos cuidar nuestro cuerpo, pero a veces ponemos tanto énfasis en él y descuidamos aquello que es más importante, que es nuestro ser interior. ¿Cuánta gente hoy en día, y más en este tiempo, necesita ponerse una careta para poder salir y enfrentar la vida cotidiana? Porque su vida interior es un caos. Hay temores, hay envidias, hay celos, hay frustraciones, se sienten mal, entonces tienen que impostar una falsa personalidad para poder esbozar una sonrisa, una alegría, cosa que no sienten. Y qué lindo es poder sentir la libertad que Cristo nos dio. Y de eso Pablo nos habla en esta oración. Poder fortalecer nuestra vida interior es poder sanear nuestra vida en nuestra mente, nuestras emociones, que nos permite ser naturales y enfrentar la vida cotidiana de la misma manera que lo podemos vivir todos los días en nuestra vida privada. Por eso la palabra del Señor nos enseña esto. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Jesús dijo, apartados de mí, nada podéis hacer. Necesitamos estar tomados de la mano del Señor. Necesitamos que cada día podamos estar abrazándonos a los consejos que la Biblia nos da para poder crecer en la vida cristiana, para poder encontrar esa paz que el mundo no puede estar, que la sociedad no puede encontrar. Porque sin Cristo el ser humano tiene su ser interior vacío, necesita llenar ese vacío, y la única manera que podemos hacerlo es a través de conocer al Señor Jesucristo. El verso 17, él agrega algo más. Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Dice, para que habite. Y habitar, todos decimos, tenemos a Cristo. Cristo está en nosotros. Desde el momento que lo hemos aceptado en nuestro corazón y que le hemos dado cabida en nuestra vida, Él mora en nosotros. Ahora, ¿por qué Pablo estaba orando esto de esta manera? Para que habite Cristo. Usted podrá decir, pero ¿cómo? ¿Cristo no habita en mí? Pero lo que estaba tratando de enseñar Pablo es que cuánto le damos de nosotros a Cristo en nuestra vida. Cuánto le permitimos y le damos ese lugar para que Cristo habite en nosotros. Podemos estar en la misma casa y no conocernos. Y muchas veces hemos permitido que Jesús entrara en nuestra vida, pero no hemos desarrollado una relación personal con Él. No hemos cedido a nuestros conflictos. No hemos permitido que cuando Él nos da el consejo de tener que dejar ciertas cosas, no nos hemos desalojado de algunas cosas que tienen que ver con nuestra vieja manera de vivir,
para poder renovarnos en nuestra vida interior. Por eso Pablo dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, y dice, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Usa dos basamentos. Un árbol, para poder crecer, necesita profundizar sus raíces. Y es tan importante lo que crece en sus raíces, para que cuando vengan los temporales de la vida, cuando vengan los grandes vientos y los grandes temporales, ese árbol no se caiga, sino que permanezca firme en ese lugar. Y el segundo ejemplo dice cimentado. Usa más un término de la arquitectura, de la construcción. Poder estar construidos, tener buenos basamentos sólidos que nos permitan poder crecer. ¿Cuántas personas en algún momento determinado accedieron a poder permitirle a Jesús que viva dentro de ellos? Pero luego descuidaron ese hombre interior, descuidaron su tiempo de oración, descuidaron su tiempo de poder leer la Biblia, cuidaron más su parte exterior, la importancia de sus añadiduras en su vida, todo aquello que nos rodea, todo aquello que aparentemente embellece nuestra vida. Pero cuando nos damos cuenta, nos hemos deslizado de esa salvación tan grande que viene a través del Señor Jesús, y de pronto se produce una crisis espiritual. ¿Cuántos cristianos hoy vemos que formaban parte de nuestra familia, que estaban dentro de nuestras congregaciones, y hoy, por distintas situaciones de la vida, por no estar arraigados y cimentados en la palabra, donde vino un pequeño viento en su vida, algún problema que no pudieron resolver, fueron alejados, se alejaron de las cosas de Dios? Por eso Pablo dice que oraba para que habitara Cristo en ellos por la fe, a fin de que arraigados y cimentados en el amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Cuando vemos la imagen de Jesús en la cruz con sus brazos extendidos, allí vemos el amor, la anchura del amor de Jesucristo, que de tal manera amó y alcanzó a toda la humanidad. No fue específicamente para unos o los otros. De hecho, el apóstol Pablo estaba hablando de la unidad, tanto de los judíos como de los gentiles. Luego de la ruptura del velo del templo, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario y el velo del templo se rasgó y el lugar santísimo quedó abierto para toda la humanidad. Y ahí surge ese Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, en esa anchura de sus brazos, que extendidos a toda la humanidad, nos brinda la posibilidad de poder tener esta vida abundante en Cristo Jesús. La longitud, la altura, allí eso que nos relaciona con nuestro Padre Dios, el amor de Cristo que nos ayuda a poder comprender con los santos ese amor que a veces no podemos entender, ese amor ágape que viene del Padre. Pablo oraba, dice, de poder conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seas lleno de toda la plenitud de Dios. ¿No le gustaría poder tener esta experiencia? La experiencia de estar pleno de Jesucristo. Quiero estar más cerca de ti, Señor. Había un viejo himno que rezaba de esta manera.
Quiero estar más cerca de ti, Señor. Cuán hermoso es poder acercarse más, dar más de nosotros y tener más de la persona de Cristo. Esa transformación, esa metamorfosis que se produce en el cristiano cuando nos vamos identificando más con la persona de Jesús, cuando aquellos que nos ven no nos identifican porque llevemos una Biblia debajo del brazo, porque llevemos un calco o una identificación en nuestro vehículo, sino que ven en nuestra persona la persona de Jesús. La Biblia dice que cuando salieron los discípulos les conocían que habían estado con Jesús. ¡Qué hermoso! Que a vos, que a mí, nos puedan conocer porque vivimos un evangelio real, porque no es simplemente una religión más que estamos asistiendo a nuestras iglesias, sino que permitimos que Jesús forme parte de nuestras vidas. Y yo quiero ser pleno. Y mi oración delante de Dios es decir, Señor, despójame de toda aquella humanidad, de aquel viejo hombre, para que ya no viva yo, sino que Cristo viva en mí. Y termina diciendo esto: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dijo el Señor Jesús: yo me voy, pero no los dejo huérfanos, sino que enviaré el Espíritu Santo a vosotros, a ustedes, para que esté con ustedes, para que more con ustedes. Él les enseñará qué decir, qué hablar, qué hacer. Por eso que cuando el Espíritu de Dios mora en nosotros, Él nos ayuda a poder entender, profundizar las Sagradas Escrituras, poder encontrar y afirmar en nosotros los valores que la Biblia nos dice. Hoy, donde muchas veces nuestros valores cristianos contradicen a tantos valores que hoy se presentan en la sociedad. Vemos que hoy los valores son relativos, todo es relativo. Pero la Biblia nos marca un patrón de conducta, algo que es inamovible. Porque la palabra de Dios permanece a través del tiempo, ha permanecido, es un patrón de conducta, es un patrón que nos permite mantenernos firmes. Nos basta tan solo mirar a nuestro alrededor para ver cómo la gente vive, cuánto la gente sufre. Aún aquella gente que aparentemente está bien económicamente, que tiene poder, que tiene cosas, pero sus vidas son relativas. Los valores de la sociedad se han relativizado, pero la palabra de Dios nos permite poder vivir esta vida abundante. Dice mucho más de lo que pedimos y entendemos. ¡Qué bueno! Por eso es Cristo nuestro intercesor delante del Padre, porque Él conoce aún lo profundo de nuestro corazón, y antes que nosotros podamos hablar o podamos pedir, Él ya sabe lo que hay dentro de nuestra vida, ya sabe cuáles son nuestras necesidades. Como un Padre amoroso, Él quiere brindarnos todo lo que usted y yo necesitamos en la vida para poder vivir esa vida abundante. Mi querido amigo, mi querido hermano, no hay algo más hermoso en el ser humano que poder entrar y pertenecer a la familia del Señor, de poder adquirir este nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre de Jesucristo, de que puedas sentir el amor del Padre, que puedas clamar a Dios y Él te responderá, que puedas poner tus cargas a sus pies y saber que Dios estará obrando en tu vida. Si aún no has probado con Jesús, quizá recorriste todo para poder llenar ese vacío interior. Recorriste médicos, recorriste parapsicólogos, brujos, estuviste por todos lugares, buscaste en las religiones diversas
y no has completado tu vida. Quiero esta mañana invitarte a que pruebes con invitar al Señor Jesús que entre a morar en tu vida, que Él habite dentro tuyo, para que puedas cada día orar, para que cada día puedas introducirte en las páginas de las Sagradas Escrituras y encontrar allí el alimento diario que necesitamos para alimentar nuestro hombre interior. Y vos que ya conoces a Jesucristo, no te quedes. Recordad que en el día a día necesitamos estar aferrados al Señor. Necesitamos, como ese árbol que necesita estar ligado a la rama para poder recibir la savia que luego le va a dar vida, donde va a haber fruto, donde va a haber riqueza, donde va a haber vida. De la misma manera necesitamos estar aferrados a nuestro Señor Jesús. Yo te invito esta mañana que en el lugar donde vos estés, incline tu rostro y podamos orar juntos al Señor. Si ansías vivir esta vida abundante, si no has encontrado paz en tu corazón, deja que Dios llene ese vacío interior. Que el Señor ocupe en tu vida ese lugar, porque le has dado la posibilidad de que Él comience a obrar en tu vida. Inclina tu rostro y oremos juntos. Señor Jesús, yo quiero orar por estas personas que hoy nos están escuchando a través de nuestro canal. Señor, ellos han escuchado este mensaje y quiero pedirte que esta mañana vos estés obrando. Tu palabra nos habla de ser fortalecidos en nuestro hombre interior con tu poder. Señor, aquellos que ya te conocen, aquellos que son tus hijos, permítales que pueda, Señor, el Espíritu de Dios fortalecer sus vidas en este tiempo, que ellos puedan tener la vivencia cotidiana de saber que Jesús mora dentro de sus vidas y puedan darte la oportunidad de que habites junto a ellos. Señor, que te permitan poder dialogar, que presenten sus problemas, sus situaciones de vida, que puedan aprender a orar por su prójimo, que puedan comprobar cuán grande es el poder de ser hijos tuyos. Y aquellos que nos ven por primera vez, Señor, yo te pido que ellos puedan ser accesibles a poder permitir que tú entres en sus corazones. Señor, que ellos puedan experimentar el amor de Jesús, que ellos puedan experimentar el poder de la salvación, de ese sacrificio que tú hiciste por nosotros en la cruz del Calvario, que puedan comprobar ese gran amor que nos ha alcanzado a todo el mundo, y sea cual sea la situación que ellos estén pasando o viviendo, Señor, que vos los alcances con la salvación. Señor, esta mañana los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que tu gracia esté sobre ellos y puedan ellos recibir el gozo de la salvación. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno ha sido poder compartir esta mañana, este tiempo juntos. Si al escuchar este mensaje Dios ha obrado en tu vida, si hay algún testimonio de alguna situación que al poder dar este paso de fe has tenido, no olvides de poder comunicarte con nosotros. Al finalizar vamos a mostrarte nuestro WhatsApp y las maneras que podés tener de comunicarte con nosotros. Danos tu testimonio, déjanos tu testimonio, queremos saberlo. Dios te bendiga y Dios te guarde. Gracias por habernos acompañado hasta este momento. Podés comunicarte con nosotros por cualquiera de estos medios que tenés aquí en pantalla. Y como decía recién mi esposo, es interesante, nos gustaría mucho conocer tu testimonio.
que puedas transmitirnos aquello que ha ido pasando en este tiempo y cómo la palabra de Dios fue trabajando en tu vida, y si querés contarnos lo que Dios hizo, vamos a estar muy felices de escucharlo. Dios te bendiga y hasta el domingo próximo.